Que Deus le bendiga a todos ustedes, siervos de Deus. Já estamos em el aire com o programa Obreiros em Foco. E eu tenho aqui no estúdio hoje Obreira Noemi. A Obreira Noemi tem 37 anos em la igreja. Só que ella quedou 20 anos, tardou 20 anos, melhor dicho, hasta tomar a decisão de servir a Deus como obreira. Desses 37 anos, oye-me bem, 20 anos estava participando como membro, hasta o dia que tomou a decisão. Senhora Noemi, saludos, que Deus me la bendiga, bem-vinda a nosso programa Obreiros em Foco. Gracias, pastor. Não cuente sua história todavia, para que as pessoas que estão vendo possam entender. Porque antes eu quero orar por todos os servos que estão participando desta programação. Você que disse, pastor, eu estou enfermo, eu estou desanimado, eu me sinto mal, eu quero orar por ti e determinar que você seja curada, seja livre e seja bendecida. Se você crê, cierra os olhos suyos, estenda suas mãos em direção àquela pantalla. Padre meu e Deus meu, eu extendo minhas mãos em direção a esta pantalla e determino que este que está enfermo seja curado agora. Este que se encontra desanimado, afligido, seja livre agora. Este que tem um problema, meu Padre, que o problema dele seja resuelto. E quando finalize esta programação, este obreiro, este servo de Deus, tendrá, meu Padre, uma vida diferente e atitudes diferentes. Pois assim te lo pido e determino, em nome do Senhor Jesus, diga assim será. Amém? Você está livre, você está bendecido. Não é fácil. Há momentos que todo mundo passa por lutas. Há momentos que todo mundo passa por dificuldades. Me imagino, senhora Noemi, que você teve momentos de lutas em esses 37 anos servindo a Deus, não? Sí, Señor. Senhora Noemi, cuente um pouquinho. Qual foi o pior momento, as lutas que você enfrentou? Porque são 37 anos. É 3 décadas e um pouquinho mais. Então, qual foi o pior momento? Qual foram as lutas que você enfrentou em esta caminata que você teve? Bueno, en esa caminata fue la enfermedad de mi esposo, que uno iba para los médicos y médicos, tomaba medicamentos y nada le servían esos medicamentos. Son gastos y gastos y gastos que teníamos en ese momento. E o que passava em tu mente? Porque me imagino que você ia à igreja e chegava à casa e tinha um problema na família com seu esposo. E o que passava em sua mente? Você tinha momentos que pensava em lançar a toalha? Como era? O que acontecia? Bueno, nosotros pensamos, bueno, yo le hablé a él, le dije, vámonos a la iglesia, porque él todavía no participaba. Era yo y mis hijas que estaban participando, entonces decidió un día que fueron al trabajo de él y le entregaron un periódico. Entonces, cuando le entregaron el periódico fue que él vio que hay una iglesia que sana. Dice, vámonos a esta iglesia. Entonces, qué chévere, ¿no? Entonces nos fuimos, agarramos ahí en la Urdaneta, la que está en toda la... Fuimos a esa iglesia, eso fue en el año 95. Em Cine Central? Em Cine Central. Ou seja, que em 95 você chegou allí em Cine Central. Em Cine Central. E participou, e tinha esse problema com o esposo de enfermidade. E como foi? Te receberam bem, te receberam mal? O que aconteceu? No. Recibieron muy bien ahí, le oraron y todo. Y él estaba muy contento. Ya al otro día se sentía bien, dormía. Y seguimos adelante con la iglesia. Las muchachas, tengo 3 hijas, entonces las muchachas también están participando con nosotros ahí en la iglesia. Agora, senhora Noemi, se são 37 anos na igreja, e me comentou que tem 17 como obreira, 20 anos você me comentava que já evangelizava, que já estava na igreja, pero não sei, le hago a pergunta porque quizá a pergunta de muitas pessoas. Por que não foi obreira antes? Havia medo? Por que você demorou tanto para tomar uma decisão?
Para mí fue miedo. Ajá. Medo. Sí. Veja bem, servo, ponga muita atenção. Noemi, por 20 anos, foi postergando o chamado. Quizá você está vendo esta programação e já tem também tempo na igreja. Já se liberou, já é bautizada com o Espírito Santo, se tornou uma hija de Deus. Sin embargo, o medo que você ha traído dentro suyo lhe ha impedido de tomar uma decisão e um pouquinho mais allá de servir a Deus como colaboradora, como evangelista, como um jovem, força jovem, hasta mesmo como um obreiro e, por que não, servir a Deus também em el altar. Este medo que você está carregando dentro suyo é comum. Todo ser humano tem esse sentimento, só que eu necessito decidir. A vida é hecha de decisão, a vida é hecha de atitude. O dia que Noemi tomou esta decisão, esta atitude, vê que Deus pudo contar com ele. E Deus quer contar com todos vocês também. Deus quer transformar toda a sua vida também. Deus quer que você venha a ter uma vida diferente de hijo e de hija de Deus. Porque é o que vamos estar falando em alguns minutos. Como hago para vencer? Senhora Noemi, sua vida hoje é diferente. Me imagino que Deus transformou toda a sua vida, não? Y nos transformó todo. Como está a sua vida hoje? Conta-nos aí. Hoy estamos bien, pastor, en la presencia de Dios y todo eso. Mis hijas están en la presencia de Dios, mi esposo también, y estamos felices. Hoje com a vida completa. Una vida completa. Em esses 37 anos, que são 74 hogueiras santas praticamente. Desde que entramos en Cine Central, no hay ni una campaña que yo deje de participar en la hoguera santa. O que en el representa altar. o sacrifício para você? Esa es la oportunidad que uno tiene Oportunidade de cambiar de vida. de né? cambiar de vida. Ujú. Veja, 37 anos sacrificando, 74 hogueiras santas para a transformação de vida. Ella comentou que a vida de ella hoje está transformada. Hoje sua vida está bendecida em todos os sentidos, senhora Noemi? Estamos bien con Dios. Está bem com Deus em todas Sim. as áreas. E fíjate o que disse a Bíblia, servo, disse assim, ó. Se aceptamos, ponga atenção, 1 de Juan capítulo 5, versículo 9, diz assim, se aceptamos o testemunho de los hombres, maior es o testemunho de Deus, porque este es o testemunho que Deus ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testemunho en sí mismo. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testemunho que Deus ha apresentado acerca de su Hijo. E este es el testemunho que Deus nos ha dado vida eterna, e esta vida está em su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, e el que não tiene al Hijo, não tiene la vida. Es decir, que por meio del Hijo, temos direito a uma vida eterna, primeiramente, a salvação, vida completa, vida bendecida, matrimônio bendecido, saúde bendecida, prosperidade bendecida. El Hijo foi à cruz como sacrifício para que eu, para que você, para que todas as pessoas pudiéramos também desfrutar desta vida. Mas para que isso aconteça, você necessita venir para o altar e tomar uma atitude para tornar-se hija e hijo de Deus. Quizás o mal lhe ha soplado em seu ouído. Não participe desta hogueira, não haga isso, não haga aquilo. É porque ele sabe que seu testemunho está mais cerca do que nunca. Assim como você crê no testemunho que você vê, você pode também crer em el testemunho que Deus quer para você. Só que este testemunho
depende exclusivamente de cada um de vocês. Eu vou colocar, inclusive, para você agora, um testemunho de um obreiro que venceu por meio da fé em el altar. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Marcelo, soy obrero hace 5 años y llegué y conocí la iglesia a través de una invitación de un amigo. Cuando comienzo la iglesia a conocer, yo venía con muchos problemas, tenía depresión, venía con mi familia que había sido un desastre y venía en un estado depresivo, ya había intentado suicidarme 3 veces, bebía mucho alcohol, me borraba muchas veces y mi vida era un completo desastre, un caos completo. Ahí participando de la iglesia fui perseverando los días viernes para mi liberación, me empecé a interesar los días domingos, la reunión de los domingos, de qué era, oraba y pedía por mi familia. Y fue así como comenzó un cambio, ¿no? Comencé a dedicar, comencé a evangelizar, salir a buscar personas afuera, jóvenes, para poder también ayudar a otros que pudieran también conocer la solución. Cuando comencé a buscar a otro, fue como cuando comenzó la necesidad de tener algo más dentro de mí, porque ya no era solamente el alma, yo quería ser completo para Dios. Fue así como yo comencé a buscar los sedientos, los días miércoles, los días domingos, eran reuniones importantísimas. Yo nunca falté un miércoles o un domingo porque era ahí donde yo me llenaba y me sentía muy pleno. Así obtuve el Espíritu Santo. Comencé a servir dentro de la obra, a ser un obrero. Y estando ya de obrero, durante 3 años que yo era obrero, tuve un problema. Comencé a sentirme con un resfrío y este resfrío derivó en que yo tuve un problema cardíaco, que eran arritmias cardíacas. Eso yo no lo supe hasta el día que yo fui de urgencia por el resfriado que sentía. Y fue ahí cuando me entero que yo tenía un problema cardíaco. En un principio no se sabía bien qué era porque el cuerpo se descontroló, estaba en valores muy altos todo. Fue así como recibí la noticia de que yo me iba a tener que quedar internado en la unidad de pacientes críticos y que me iban a inducir un coma porque en la realidad los médicos en ese minuto no podían saber bien qué tenía y que yo estaba a punto de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Fue en ese intertanto que a mí me estaban diciendo, informando de qué era lo que yo estaba teniendo cuando yo sufrí un paro cardiorrespiratorio y entré en un coma, que estuve 5 días en un principio en coma. Cuando yo desperté en el coma, yo estaba lleno de máquinas, estaba con tubos de oxígeno, con un montón de cosas, estaba amarrado a una camilla en un lugar que no conocía. Cuando me desperté estaba solo mi esposa y ella un poco me explicó lo que tenía, que tampoco entendía mucho porque los pronósticos en un principio eran que yo iba a necesitar un corazón nuevo, que tenía que entrar en el listado de trasplantes nacional y que eso iba a derivar en un tiempo largo. Nunca me había visto enfrentado a un desierto y lo peor que pasé en ese desierto fueron los pensamientos, ¿no? Nunca escuché una palabra de ayuda de los médicos, al contrario. Cada vez que me iban a visitar yo estaba mal, ellos no me podían hacer nada porque estaban todavía descubriendo qué tenía en la realidad mi cuerpo se descontrolaba muy fácilmente y ellos no entendían qué era. Ahí yo empecé a pensar que yo era siervo de Dios, que yo servía en la obra, yo era un obrero dedicado y estaba en cama. Ahí yo comencé a pensar que cómo yo iba a poder ayudar a otro si yo estaba ahí postrado y no podía decirle a una persona que sí tenía salida. Volví a caer en coma y estuve agonizando 3 días
porque el pronóstico fue que a mi esposa le dieron que yo tenía arritmias cardíacas, que el corazón estaba demasiado descontrolado y que si yo no pasaba de 2 horas, yo no podía seguir viviendo y que preparara los papeles porque en la realidad ya no tenía mucho tiempo de vida. En ese intertanto yo no me acuerdo, yo solo dormí, ¿no? Para mí fue un dormir. Cuando yo desperté, yo lo que sí, cuando desperté, lo primero que pedí a mi esposa que por favor me trajera la Biblia, mi Biblia, porque yo necesitaba llenarme de Dios. Tenía muchos pensamientos y que solo la oración no me iba a servir, yo también me tenía que comenzar a alimentar. Nunca dejé de usar mi fe estando dentro del hospital, porque yo sabía que si bien mi problema podía ser físico en ese minuto, solo me iba a sacar mi fe en Dios. Si yo no podía usar mi fe en Dios, mi problema físico me iba a ganar. Fue así como nosotros vencimos junto con mi esposa el problema físico que yo estaba pasando. Después del pronóstico que a ella le dieron, que yo me iba a morir, que yo iba a necesitar un trasplante, hoy día, gracias a Dios, yo juego la pelota, yo hago natación, pero sin la fe, sin haberme alimentado a través de la palabra. Me acuerdo mucho que un siervo me dio un consejo que me dijo que no importaba lo que estuviera pasando en ese minuto, porque todo era para la gloria de Dios. En ese pensamiento yo me afirmé mucho porque era el sustento que me estaba llevando Dios ahí a mi misma cama para que yo no desfalleciera. Si yo no hubiese tenido el Espíritu Santo en ese minuto, yo seguramente hubiese sido un perdido hoy en día en la obra de Dios, porque no hubiese podido vencer el desierto si no hubiese tenido el Espíritu Santo. Si aceptamos, dice el versículo 9, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, que tudo que eu sacrifico em el altar não tem comparação lo que Deus ha sacrificado por nós outros. O ser humano sacrifica por vida, por conquistas terrenais, estuda anos para completar uma carreira que está muito bem. Mas maior é o que Deus sacrificou para nos garantizar vida eterna, vida completa, vida perfeita, nos garantizar a salvação. Esta salvação depende exclusivamente de cada um de nós outros. É por isso, minha amiga e minha amiga, que eu lhe invito, se você todavia não tomou a decisão de sacrificar em esta hogueira santa, não perca mais tempo. Hoje mesmo, vá à igreja que você participe e comece a sacrificar a partir de hoje, porque o Deus Todo-Poderoso lhe vai dar uma vida perfeita, uma vida completa. Não é fácil. Você viu hoje a história de la obreira que são 37 anos em la caminata servindo a Jesus e 17 anos de obreira. O próximo testemunho será o tuyo aqui no nosso programa. Vamos fazer a oração, consagrar o aceite e pedir a Deus em favor de cada um de vocês. Espírito Santo, consagre e bendiga este aceite. Quando nós outros realizarmos a consagração de los siervos este dia domingo, que por meio deste aceite haja uma renovação em toda a sua igreja. Que, meu Padre, aqueles que se sentiam desanimados, tenha forças. Aqueles que estavam enfermos serão curados. Aqueles, meu Padre, que pensavam em desistir, seguirá adelante. Pois eu consagro e bendigo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Amém? Este domingo 27, você deve participar com todos nós outros em la Igreja Universal mais cercana a sua casa. Nós outros estaremos ubicados allí, em nossa sede principal, na Avenida San Martín, número 40, entre o bloco de armas e a estação de metro Artigas, 10 da manhã, como também em todas as igrejas universal esparcida por el país. Que Deus me lo bendiga a todos. Hasta pronto.
puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. En el estado Carabobo, la Unisocial realizó una jornada especial en distintos sectores en la ciudad de Valencia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Yo les agradezco a todos la ayuda y que el Señor le multiplique para que siga ayudando a más personas necesitadas. Movidos por el amor al prójimo, fueron atendidas cientos de familias por nuestros voluntarios. Gracias a todos los miembros de las distintas iglesias Universal de Carabobo, pudimos llevar a cabo este maravilloso trabajo. Usted también puede ser parte de este grupo de voluntarios, donando 1 kilo o más de alimentos no perecederos. A Dios sea la gloria por lo que